Buenos días nuevamente, amado hermano, amada hermana en Cristo Jesús. Yo soy el hermano Elías. Y usualmente, siempre los días domingo, hago el estudio bíblico, ¿verdad? Esperando que los que vivimos en esta casa oigan la palabra de Dios y la pongan por obra en sus corazones. Como siempre te digo, no te puedo obligar a aceptar a Cristo como tu Señor y tu Salvador personal. No te pido dinero. No estoy aquí para pasarte la palabra, es decir, para acariciarte con la palabra, que es lo que todos nosotros esperamos cuando decimos que Dios es amor. Pero el pasaje completo dice, Dios es amor y fuego que consume. Yo soy diferente a los demás predicadores porque yo no preparo ningún verso específico en que yo vaya a hablar. No preparo ningún mensaje. La palabra que la hablo es como la palabra dice. Vos la vas a escuchar muy dura. Vos la vas a escuchar que yo me salgo de los parámetros en que estamos viviendo bajo la gracia. Pero yo solamente te hablo la palabra tal como es. El hecho que Dios haya venido en carne, usualmente decimos, como Él ya vino en carne, pues Él ya sabe que somos débiles. Pero no es así. Dios espera de nosotros que día a día nosotros crezcamos en el Espíritu para perseverar en la palabra hasta que Él venga o hasta que se cumpla lo que se lee en el Corán Sagrado, que cada uno de nosotros tenemos un día específico en que partiremos a la presencia de Dios. Muchos en las salutaciones que puse primeramente ya están al otro lado. Ya pasaron la línea de la vida y de la muerte. Esa línea, en mi ignorancia siempre digo que es más grueso una hebra de pelo de nuestro cabello que esa línea. Porque una vez que pasamos esa línea, ya no hay ninguna oportunidad para nosotros. Y solo se va a cumplir la palabra que dice, lo que el hombre sembrare, eso segará. Lo que Dios en su inmensa misericordia nos permite en el nuevo pacto es que nos alarga la vida, nos da años para que nosotros hagamos frutos dignos de arrepentimiento. No vayas a caer a la falsa confianza de que, como se lee en el Corán Sagrado, que dice, cuando el hombre sabe que su espíritu va a ser tomado, es decir, que está a punto de fallecer,
comienza a orar, a pedir perdón. Entonces dice el Eterno que esa oración no será tomada en cuenta. Y la razón es que en el nuevo pacto nosotros ya no ofrecemos sangre de animales, sino que ofrecemos el arrepentimiento, el dolor de nuestro corazón haber pecado contra el cielo y contra nuestro Dios. Y debemos de demostrarlo, porque la sangre derramada es la sangre del Eterno, es la sangre del Dios mismo hecho hombre. Por eso leemos en la Escritura que dice, tú eres Dios que te encubres, tú eres el Mesías prometido, tú eres el Santo de Israel, tú eres Jehová nuestro Dios, creador de los cielos y de la tierra, el clemente, el misericordioso. Pues usualmente yo siempre canto una o dos alabanzas, ¿verdad? Para estudiar la palabra. Entonces, para estudiar la palabra, ¿verdad? Entonces yo voy con el permiso de ustedes, voy a agarrar, a cantar una alabanza. Porque después entonces ya leo la palabra y lo que el Señor me da. Entonces, pues, tenía mucho tiempo, ¿verdad? De no compartir con ustedes. Un día yo voy a hacer servicios en vivo, cantando alabanzas y estudiando la palabra. Tan triste y tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús, mas cuando su voz amorosa oí, que dijo, oh, ven a la luz, ya todo dejé por andar en la luz. No moro en tinieblas ya más, ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su faz. Qué amigo tan dulce es el tierno Jesús, tan lleno de paz y de amor. De todo este mundo es la fulgida luz, el nombre del buen Salvador. Ya todo dejé para andar
no moro en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. De mi alma el anhelo por siempre será. Más cerca vivir de la cruz, santo poder y pureza me da la sangre de Cristo Jesús. Ya todo dejé para andar en la luz. No moro en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. Oh, ven a Jesús, infeliz pecador, no vagues a ciegas ya más. Si ven a Jesús, nuestro gran Salvador, pues en él salvación hallarás. Ya todo dejé para andar en la luz. No moro en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. Bendito y glorificado sea nuestro Dios y Señor Jesucristo, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y bendecido sea nuestro Dios, Rey y Señor Jehová, Dios de los ejércitos de Israel, el Santo de Israel, el Todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores, el Consolador, el Redentor de nuestras vidas y de nuestras almas. Es la semilla sembrada en mi corazón para adorar, bendecir y glorificar el nombre de nuestro Dios y Señor Jesucristo, porque Él es el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, el clemente, el misericordioso. Vamos a leer el Santo Corán, ¿verdad? Yo los invito a que me sigan si quieres, ¿verdad? No estás obligado. Al estudio de la palabra de Dios. El Corán Sagrado
y la Santa Biblia. Usualmente yo siempre vengo y digo que leo la palabra, el Corán, porque por revelación el Señor me ha mostrado que el Corán, la Torah y los Evangelios son un solo libro. Y vamos a leer en el nombre de Dios, clemente y misericordioso. Y dice así: At-Taubah, el arrepentimiento. El verso 73 dice así: Oh profeta, lucha contra los infieles y los hipócritas. Trátalos con rigor. Su refugio será el infierno. ¡Qué mal destino! Juran por Dios que no han dicho nada malo, pero en realidad ellos dijeron la palabra de la incredulidad. Renegaron después de haber sido musulmanes. Tramaban un plan que no podían realizar, pero ellos no tienen que criticar porque Dios y su mensajero los habían enriquecido con su gracia. Si se arrepintieran, sería mejor para ellos, pero si vuelven las espaldas, Dios los castigará de un castigo doloroso en este mundo y en el otro, y no tendrán sobre la tierra quien les ayude ni quien les proteja. De entre ellos había algunos que prometieron a Dios: si Él nos concede de su gracia, daremos limosna y seremos de los virtuosos. Cuando les concedió de su gracia, se convirtieron en ávaros y dieron vuelta a sus espaldas, retornando a la infidelidad. Como consecuencia de su avaricia, Él puso la hipocresía en sus corazones hasta el día en que comparezcan ante Él, a causa de haber violado lo que habían prometido a Dios y a causa de sus mentiras. ¿No saben que Dios conoce sus secretos y sus conversaciones secretas, y que Dios conoce perfectamente todo lo oculto? Aquellos dirigen sus difamaciones contra los fieles que hacen sus limosnas voluntariamente, y de lo que no encuentran para dar voluntariamente, y de los que no encuentran para dar sino el fruto de sus labores. Se burlan de su fe, pero Dios se burlará de ellos y tendrán un castigo doloroso. Esa es la lectura del Corán Sagrado, que tiene bastante con las escrituras, ¿verdad? Bastante, se me olvida a veces, con las escrituras, ¿verdad? Tiene bastante compaginación. At-Taubah, el arrepentimiento. Esa es la lectura, ¿verdad?, del Corán Sagrado. Vamos a estudiar. El domingo pasado comencé estudiando la segunda de Pablo. La primera carta de Pedro. El Señor, en su inmensa misericordia, pues quiso que yo abundara, ¿verdad?, estudiando la primero de Pablo. Solo pude estudiar 2 versículos, ¿verdad? Pero como ahora estamos aquí, este video, ahora compartiendo la escuela dominical con ustedes, ¿verdad?, lo que Dios no me da. Yo no estoy acostumbrado a preparar nada. Solo cumplo y obedezco lo que el maestro de Nazaret me dice.
No premeditéis lo que vais a hablar. En aquel momento se te dará que hablar, porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu Santo que habla a través de vosotros. Porque si yo preparara algo y comienzo a hablar y a hablar, entonces mi propia gloria busco. No me mirarás a mí brincar, no me mirarás a mí gritar, no me mirarás a mí hacer sonidos que yo no entiendo. Porque la palabra es firme, ¿verdad? Y tiene vida propia. Por eso vamos a estudiarla entonces, porque el tiempo aprecia y dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros esparcidos en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y Bitinia. Gloria a Dios. Pues el domingo pasado el Señor me permitió primeramente abundar quién era Pedro. Pedro fue uno de los primeros apóstoles que Dios le permitió venir, ¿verdad? Le permitió, cuando lo llamó y le dice, ven, yo te haré pescador de hombre. Ven, sígueme y yo te haré pescador de hombre. Luego tuvimos nosotros la otra experiencia con Pedro, es que el maestro de Nazaret le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen la gente que yo soy? Y algunos de los apóstoles dijeron que eres un profeta, que alguien que ha resucitado de los muertos y algo así. Y el maestro les volvió a preguntar y les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Pedro le contestó y le dijo, tú eres el Mesías prometido, el Hijo del Dios viviente. Entonces vemos aquí que Dios hace lo que hizo al principio del libro. Cuando Jacob luchó con el ángel y el ángel le decía que lo soltara y Jacob le dijo que no. El ángel estaba preocupado porque rayaba el alba y le dijo que no, que hasta que lo bendijera. Y le dijo, ¿cómo te llamas? Jacob. Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Así vemos cómo Dios le cambió el nombre a Jacob y le puso Israel. Pues aquí vemos lo mismo, nada más que en diferentes épocas, cientos de años hacia adelante en el futuro, ¿verdad? Cuando ya se hace manifiesta la profecía de que el Mesías había de nacer y la Virgen pariría un hijo. Recordando siempre que les digo que Dios le dijo al profeta, le pondrás por nombre, la Virgen parirá un hijo y le llamarás por nombre Emmanuel, traducido Dios con nosotros. Y luego el ángel visitó a María y le dijo, parirás un hijo y pondrás por nombre Jesús. Él salvará a su pueblo Israel. Entonces Pedro, ¿verdad? Vemos y le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. El Señor le dijo, bienaventurado Pedro, que ni sangre, ni carne, ni sangre te lo reveló, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que ya no te llamarás Simón, sino Cefas, que significa piedra. Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia.
Nosotros podemos llegar a malinterpretar la expresión sobre esta piedra porque Dios le dijo a Pedro que su nombre sería Cefas, que significa piedra, o Pedro. Malinterpretar esa expresión: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero no está hablando de que el nombre de Pedro significa, de la expresión que usaba por el maestro Cefas, significa piedra, sino que está sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Señor nos está hablando de lo que se lee en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores, piedra de tropiezo y piedra de levantamiento, ¿verdad? Y lo que el Señor le decía a Pedro sobre esta piedra edificaré mi iglesia es la confesión que nosotros, nuestro ser, recapacitando de nuestra vida, ¿verdad? Pecadora, gracias mi niña, de nuestra vida pecadora, ¿verdad? Nosotros lleguemos a creer que Jesús es el único intercesor entre Dios y los hombres, que Jesús es nuestro Redentor, nuestro Salvador personal. Y que cuando nosotros lo aceptamos como nuestro Señor y nuestro Salvador personal, estamos haciendo un pacto con Él. Entonces, siguiendo Pedro, ¿verdad? Viene y le dice cuando muchas cosas que sucedieron alrededor de Pedro, como por ejemplo cuando le quiso lavar los pies y le dijo, no, ¿por qué lo vas a hacer? No, se negaba. Y el Señor le dijo, si no te lavaré los pies, no tendrás parte conmigo en la vida futura. Entonces Pedro, lávame también todo el cuerpo. Y el Señor le dijo que no había necesidad, porque le dice, ya por la palabra que os he hablado, vosotros sois limpios. Gloria a nuestro Dios, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Entonces Pedro viene y dice, cuando el Señor le dice, pues en la Santa Cena, ¿verdad? Que ya se acerca el momento de su partida y ¿verdad? Cosas así. Entonces Pedro, y que sería entregado en manos de los pecadores, y Pedro dijo, yo daré mi vida por ti. Entonces el maestro le respondió, ¿tú darías la vida por mí? El gallo no va a cantar. El gallo no va a cantar cuando tú me hayas negado 3 veces. Y sucedió así, y Pedro le dolió, porque 3 veces negó al maestro de Nazaret. Pero vemos luego que el Señor pone en efecto la esencia del nuevo pacto, el arrepentimiento. Por eso dice y se lee, dice, ya no rasguéis vuestro prepucio, rasgad vuestro corazón. Es decir, que como era la sangre de Dios derramada, nosotros el dolor lo íbamos a sentir en nuestro corazón, el haber pecado contra el cielo y contra Dios, y a gemir y pedirle perdón hasta que venga la unción del Espíritu Santo de Dios, y entonces se cumple lo que Pablo dice, si el Espíritu no os redarguye, paz tenemos para con Dios, ¿verdad? Entonces vemos que Pedro lo negó, pero luego se arrepintió y el Señor vino y lo aceptó de nuevo. Y le dice, cuando va a partir después que resucitó, Pedro, ¿me amas? Y le dice, sí te amo, Señor, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? La segunda vez.
Y Pedro le respondió, sí, Señor, te amo, apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas la tercera vez? Pedro, avergonzado, le dijo, Señor, tú conoces todas las cosas y sabes que te amo. Apacienta mis ovejas y los corderos, ¿verdad? Entonces ahí Pedro fue restituido en el discipulado, cuando le encargó después de su partida a que velara, ¿verdad? A mantener a los creyentes y a mantener unido a los discípulos. Entonces luego sigue pues Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros esparcidos en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Los extranjeros. La expresión extranjero podríamos nosotros ponerla de dos maneras. Jehová me reprenda, ¿verdad? La interpretación viene de Dios. A lo extranjero se debe de referir primeramente a los que el Señor en su ira, en su enojo, esparció aparte del pueblo de Israel. Y en los lugares que estaban, pues eran extranjeros, ¿verdad? Pero también se puede decir que Pedro se refiere a los extranjeros, a aquellos que por medio de la predicación de Pablo y de Bernabé y de Silas y de los hermanos, aceptaron a Cristo como su Señor y su Salvador personal. ¿Verdad? Entonces a los extranjeros. ¿Por qué a los extranjeros? Porque está escrito que dice después que en Oseas Dios rechaza a Israel como pueblo. Quiero que ustedes entiendan una cosa. El hecho que les digo Dios desecha a Israel como pueblo no significa que Dios quitó su misericordia a los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino que Dios los había de su propio corazón escogido. Pueblo escogido eres. Por lo tanto, serás santo porque yo soy santo. Era obligado a vivir, a abrazar los mandamientos y estatutos de nuestro Dios y Señor en Cristo Jesús. Pero Israel se volvió a la idolatría, y por cuanto se volvió a la idolatría, por eso en Oseas el Señor le dice, vosotros ya no sois mi pueblo. Eso no quiere decir, vuelvo a decir, que sus misericordias ya se apartaron del pueblo de Israel. No, todo lo contrario. En el nuevo pacto, como al principio en el primer pacto, Israel fue obligado a vivir en los mandamientos. En el nuevo pacto, Dios nos dice, el que quiera venir en pos de mí. O sea, no hay obligación de buscar de Dios. No hay obligación de creer en Dios. No hay obligación de apartarse para vivir, apartarse de la vida cotidiana para vivir, para buscar de Dios. No, es voluntario. Es tu decisión si quieres experimentar el significado de la nueva persona, la nueva criatura
que Pablo nos habla en sus escritos. El nuevo nacimiento de la carne al nacimiento en el espíritu. Entonces, no es obligado porque se lee en el libro de los Salmos: y tu pueblo se entregará a ti en el día de tu poder y tu hermosura. En el día de tu poder, porque nuestro Dios resucitó de los muertos y se cumplió la profecía hablada por Jehová, Dios Todopoderoso, que dijo, que dice en los profetas, oh muerte, yo seré tu muerte, y tu sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Cuando nuestro Señor resucitó, aleluya, se cumplió esa profecía. Y en el día de tu hermosura, porque se lee en los profetas, sin hermosura para que lo deseemos. Cuando leemos en el profeta Isaías sin hermosura, es por los golpes que recibió en la cara, cuando le inflamaron sus ojos, cuando le reventaron sus narices, cuando le reventaron sus labios, cuando lo empujaban, cuando lo escupían, cuando le jalaban el pelo, cuando lo pateaban. El molido fue por nuestros pecados, y como oveja fue llevado al matadero, y por sus llagas hemos sido curados. Cuando nuestro Dios resucita, ya vuelve a ser normal, el eterno, ya en su hermosura de cuerpo normal, aleluya, y ahora está sentado a la diestra del Padre. Siéntate a mi diestra en tanto pongo por enemigo, siéntate a mi diestra en tanto pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. Aleluya. ¿Ve? Entonces, eso es lo que el Señor nos dice en el primer verso. En el segundo verso, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Elegidos. Al principio, Dios eligió a Israel para que fuera su pueblo. No estoy leyendo nada, solo trato de tener contacto con sus ojos y da la impresión como que estuviera leyendo algo, pero a mí me gusta mirar a los ojos. Elegidos. Según la presciencia. La pre, es decir, antes, ciencia, sabiduría. La antes, Jehová me reprenda, estoy diciéndolo mal. Presencia, antes de la ciencia, antes del nacimiento de la ciencia, ya el amor de Dios era para con nosotros. Esa sería la mejor expresión para explicar presencia. Da la impresión que como fuera presencia, como que si estamos presentes, pero está la palabra ciencia y juntamente la palabra ciencia, pre. Entonces, antes del nacimiento de la ciencia,
el amor de Dios ya era para con nosotros. Aleluya, gloria a su nombre. Entonces, elegidos. ¿Cómo nosotros nos convertimos en elegidos? Primeramente eligió al pueblo de Israel como su pueblo. Luego, por Israel desobedecer, perdió el amor de Dios, no las misericordias, ¿verdad? Cuando digo el amor de Dios es porque Dios lo escogió como pueblo, lo amó como pueblo para honrar su palabra a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero luego que Israel se volvió a la idolatría, Dios lo desechó. Ahora leemos en los profetas que dice, fui hallado de los que no me buscaban y de los que no preguntaban por mí, fui hallado. Entonces, ahí Dios nos elige a los gentiles. Pero luego vamos al Evangelio de Juan. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas los que le recibieron les fue dada la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, cuando hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal, Dios nos llama hijos para cumplir lo que se lee en el profeta que dice, mi hijo eres tú, oh Jacob, mi hijo eres tú, oh Israel, yo te he engendrado hoy. Gloria a nuestro Dios, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. ¿Verdad? Entonces nos convertimos en elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. En santificación del Espíritu. Vino Nicodemo y le preguntó al maestro y le dice, ¿qué es menester para obtener la vida eterna? El maestro lo reprende y le dice, tú siendo doctor de la ley, me preguntas esto, y le dice, si no nacieres del agua y del Espíritu, no podrás ver el reino de los cielos. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo un hombre de 80 años puede volver a la matriz? Y el Señor le volvió a decir, si no nacieres del agua y del Espíritu. O sea, en ese momento, cuando está conversando con Nicodemo, Dios nos hace saber que nosotros los humanos estamos constituidos de carne y de espíritu. El primer nacimiento que nosotros tenemos es el nacimiento de la carne, el nacimiento del cuerpo humano, a través de la sabiduría de Dios en la unión de un hombre y de una mujer. Luego el Señor Jesús nos enseña que estamos constituidos de un espíritu. En su inmensa sabiduría, el Maestro de Nazaret nos dice que Dios es espíritu y que busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Verdad? En espíritu y en verdad. Entonces, vemos aquí que el Maestro de Nazaret nos sigue enseñando los frutos de la carne, el enojo, la ira, la maledicencia, los robos, las mentiras, el odio, el resentimiento, el desprecio, las malas palabras. Todo eso es fruto de la carne. Al traer ese
esas palabras, el maestro viene y el Espíritu de Dios nos lleva al profeta Jeremías, cuando el Eterno le pregunta a Jeremías por segunda o tercera vez, ¿qué ves, Jeremías? Veo 2 cestas de higos, una malo, muy malo, que de malo no se pueden comer, y otra muy buena, muy bueno, que se pueden comer. Entonces vemos ahí el fruto en la palabra de los profetas, y luego el Señor nos la traduce en el fruto de la carne, ¿verdad? Que del corazón del hombre salen las malas intenciones, los adulterios. Luego, el hermano Pablo nos enseña por medio del Espíritu Santo los frutos del Espíritu: la humildad, la mansedumbre, la tolerancia, el perdón, la benignidad, la paciencia, la tolerancia y el amor, ¿verdad? Entonces viene y nos dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, en santificación del Espíritu. ¿Cuándo sucede eso? Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo. Se nos han enseñado erróneamente en las diferentes congregaciones evangélicas que el Espíritu Santo es solamente para algunas personas, y están equivocadas, y hemos sido enseñados erróneamente. Para que se cumpla lo que dice Pedro en su primer capítulo de su carta, dice, elegidos según la presencia. ¿Cuál era antes de la ciencia? La misericordia de Dios. Elegidos según la misericordia de Dios Padre para santificación del Espíritu. Como Israel recibió en el viejo pacto la aspersión de sangre para el perdón de los pecados, en el nuevo pacto es el arrepentimiento. No hay necesidad de derramar sangre de animales, porque ahora volvemos a repetir, somos llamados a valorar el sacrificio que nuestro Rey y Señor Jesús de Nazaret, el Mesías prometido, derramó en la cruz del Calvario. Por eso Él dice, nadie me quita la vida, yo la pongo y luego la vuelvo a tomar, porque poder tengo para tomarla. Aleluya, gloria a nuestro Dios. Entonces, para santificación del Espíritu, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros le decimos, yo te acepto, Señor Jesús, yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida, en ese mismo instante se detiene la maldición sobre nosotros. Y se cumple lo que está escrito en los profetas, que dice, no me acordaré más de tus rebeliones. Cuando pecares contra mí, no me enojaré. En la profundidad del mar echaré tus pecados. Otro día abundaremos qué significa eso, ¿verdad? Pero entonces se detiene la maldición. Y en ese mismo instante en que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal, se cumple lo que está escrito en el profeta Joel. Y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne. ¿Por qué sobre toda carne? Porque Dios, en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, en su inmensa bondad para con nosotros, los seres humanos, nos dice, vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del hombre, sino que se vuelva de su mal camino.
Eso es el amor de nuestro Dios, invitándonos a volvernos de nuestra vida pecaminosa, de nuestros vanos pensamientos, de nuestros pensamientos que nos incitan a transgredir el mandamiento de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. No matarás, no robarás, no mentirás, no desearás a la mujer de tu prójimo. Entonces, en ese mismo instante, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal, se detiene la maldición que está sobre nosotros. Y Dios en su inmensa misericordia, llenos del Espíritu Santo, porque sin Él nada podemos hacer. No se pudo sostener Israel, que vio las maravillas de nuestro Dios, el poder, arder el monte en Sinaí en fuego, los relámpagos, la oscuridad, las voces, la voz de Dios recordándole los mandamientos. Tanto miedo tuvo Israel que vino a Moisés y le dijo: habla tú con Dios, no hable Dios con nosotros, porque moriremos. Y lo que Dios te diga, eso haremos. Pero Dios en su inmensa misericordia nos llena de su Santo Espíritu para que se cumpla lo que dice la boca del Maestro de Nazaret, el Mesías prometido. No os dejaré solo. El Espíritu Santo que el mundo no conoce, mas vosotros le conocéis porque vive en vosotros. Él os guiará a toda verdad. Entonces Pedro dice, Padre, en santificación del Espíritu para obedecer. Para obedecer. Nuestro espíritu es santificado por el Espíritu Santo para obedecer los mandamientos y estatutos de Jehová nuestro Dios, para no caer al pecado de desobediencia que Israel cayó en el nuevo pacto. Y nosotros que somos injertos en el árbol natural, Pablo lo expresa así, hablando de Israel, a nosotros nos llamas injertos. Entonces, que somos la santificación de nuestro espíritu para obedecer. ¿Por qué? Porque el Maestro de Nazaret nos dice: Dios es espíritu y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y si nosotros nos queremos hacer adoradores de Dios y obtener la recompensa que Dios en su inmensa misericordia por esperanza nos permite abrazar, de ser hallados limpios, de ser hallados inocentes, de vivir por toda una eternidad en que llanto ya no habrá, en que toda lágrima será limpiada de nuestros ojos. No, ya no seremos enfermos, ya no tendremos necesidad de luz, ya no habrá más tinieblas, porque la gloria de nuestro Dios brillará sobre nuestras cabezas. Entonces dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y ser rociados, es decir, aceptos. ¿Por qué? Porque si alguien que no era del pueblo de Israel
para el extranjero que quisiera ser parte del pueblo de Israel, debía de circuncidarse. Y ahora nosotros, los que buscamos la gracia de Dios, las misericordias de Dios, somos llamados a obedecer para ser rociado. Es decir, si le place a Dios aceptar nuestro arrepentimiento. Porque recordamos, como dice en la Escritura, hay pecados que no son perdonados ni en esta vida ni en la otra. Dice, para ser rociados. Si nosotros no somos rociados, no somos bautizados en la sangre de Cristo, nuestra parte será el lago de fuego, donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Paz a vosotros, soy el hermano Elías, vuestro hermano en Cristo. Te invito a escuchar la palabra de Dios. Es dura. La palabra que yo hablo es la palabra de Dios. Yo no puedo doblarla porque la palabra de Dios no se va a doblar. No porque somos humanos y Él sabe que somos humanos. Y si queremos saber cuál es el concepto que Dios tiene de nosotros, nos dice así, que somos tiesos de frente, duros de cerviz, rebeldes de corazón. Ese es el concepto que Dios tiene de nosotros. Yo espero que con mi predicación, no mía, Jehová me reprenda, con la unción que Dios me da para hablarte la palabra de Dios, tú te fortalezcas día a día tu fe. Yo no puedo salvarte. Yo no puedo obligarte a aceptar a Cristo como tu Señor y tu Salvador personal. Al que cree, todo le es posible. Yo te invito a creer. No a mí, a las palabras que te hablo, aunque las palabras que yo te hablo son las palabras que están escritas. Por eso digo como está escrito. Pero es decir que mi persona, que vos vayas a pensar que soy hipócrita, que soy un pecador. Yo soy pecador, soy inmundo. Pero he confiado y por la resurrección de los muertos soy juzgado. Te invito, por tanto, a un día Dios me permitirá estar en vivo, ¿verdad? A escudriñar el Corán Sagrado, que yo te voy a mostrar que es un libro verdadero y que hace concordancia, que es la palabra que no encontraba, ¿verdad? Con la Torah, el Viejo Testamento y los Evangelios. En el Corán Sagrado, Dios llama a la Torah y a los Evangelios, el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, los libros iluminados. Paz a vosotros en el nombre de Cristo Jesús. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor está en mí. Praise the Lord. Alábale porque Él vive. Porque Él es el clemente, el misericordioso, el compasivo, el Señor de los mundos, el Señor del sublime trono y poseedor del día del rendimiento de cuentas, y en solamente su voluntad está. Bienaventurado el que oye y cree. Bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas.
Bienaventurado aquel a quien Jehová no le imputare pecado. Bendiciones. Que Dios me los bendiga y me los guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Alce el Señor su rostro sobre ustedes y ponga en ustedes paz. En Cristo Jesús. Amén.